Capítulo 4. La espada que atraviesa el tiempo. No sé cuánto tiempo he estado sentado en el sofá mirando el reloj desde que llegué a casa. Los pensamientos sobre todo el tema de Kurumi y Mana no abandonaban mi mente por mucho que lo intentara. Incluso intenté ver la televisión una vez, pero no funcionó. Le prometí a Kotori que intentaría salvarla, y realmente quería, pero esta situación es mucho más compleja de lo que parecía. Para conseguir el final feliz, en el que todos se salvan y nadie es sacrificado, tengo que sellar los poderes espirituales de Kurumi. Eso significa que tengo que hacer que se enamore de mí y la bese. Ya dudaba de las posibilidades de que eso sucediera con cualquier chica, y todavía parece surrealista que pudiera sellar los poderes de Toka y Yoshino. Pero en el caso de Kurumi, mis dudas aumentaron exponencialmente. Mi línea de pensamiento fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose, seguido de unos pasos por el pasillo. Me puse tenso y miré por el pasillo para ver quién había entrado en la casa sin siquiera tocar el timbre. Podría haber sido Kotori, pero me había dicho que se quedaría esa noche trabajando en Fraxinus. Sin embargo, me relajé cuando vi a Toka asomarse por la puerta de la sala de estar. ¿Puedo entrar, Shidou? Eso me sorprendió un poco. A pesar de lo cerca que estamos, ese tipo de formalidad ya no era necesaria. Sí, por supuesto. Después de escucharme, se acercó a mí y se paró junto al sofá en el que estaba. Shidou, ¿está bien tocarte? Esta vez, más que sorprendido, la miré confundido. ¿A qué se debe esa pregunta? Bueno, está bien, supongo. Le respondí sin saber muy bien qué decir. Ante mi respuesta positiva, se subió al sofá y se colocó entre mi espalda y esta. Sus brazos rodearon mi pecho y me sostuvieron con fuerza. Toka, ¿qué estás haciendo? Me sobresalté al sentir la sensación suave y cálida en mi espalda. La televisión decía que cuando alguien se siente asustado o solo, estará bien si haces esto. Bueno, tenía razón. Aunque estaba un poco nervioso por el contacto repentino, el calor que sentí de ella fue de alguna manera reconfortante. Después de unos minutos de silencio, volvió a hablar. Me enteré del incidente, Terreine, Kurumi y Mana. La razón por la que estabas tan sombrío, Shidou, la descubrí. Oh, cierto. Kotori me dijo que le iban a explicar la situación a Toka. Eso explica su cautela. Ya veo. Shidou, ¿recuerdas lo que me prometiste cuando sucedieron todas las cosas de Yoshino? Si aparecía un espíritu, tú ibas a salvarla. Era cierto. Aparte de esa extraña promesa sobre los besos, se lo prometí a ella, y tenía la intención de cumplir esa promesa, en ese entonces. Ahora, las cosas se habían complicado mucho. Aún así, Kurumi, ella. Antes de que pudiera explicar nada, Toka me interrumpió. Ella y yo no somos diferentes, hizo una breve pausa y me di cuenta de que apoyaba la cabeza en mi espalda. En mi caso, tú estabas allí, Shidou. Pero, Kurumi, no tenía a nadie. Durante todo el tiempo, más que yo, nadie le tendió la mano para ayudarla. Su abrazo se hizo más fuerte. Me di cuenta de que le dolía hablar de esto y, sin embargo, lo hizo por mí. Si no fuera por ti, Shidou, todavía estaría en el mismo estado que hace 2 meses, siempre expuesto bajo la intención asesina y la hostilidad, probablemente sería como ella en este momento. Eso me hizo abrir los ojos. Ver a la alegre y entusiasta Toka todos los días me hizo olvidar cómo era cuando nos conocimos. Aquella niña solitaria y melancólica, que se vio obligada a ponerse una mascarilla fría y sin emociones para no romperse. Realmente tenía razón. Tal vez el comportamiento de mago de Kurumi, y mi prejuicio hacia estos, me impidieron verla de esa manera. Pero todavía hay algo raro en esa chica. Entonces, Shidou, te lo ruego. No dejes que ese incidente siga ocurriendo. Haz que Kurumi deje de matar humanos. Detén el deterioro de su alma. Me gustaría que eso fuera así de simple, Toka. Pero la dura realidad es que hay personas que simplemente no quieren ser salvadas. Y si Kurumi es uno de ellos, entonces no puedo hacer nada. Es por eso que te pregunté si querías ser salvo esa vez. El silencio continuó después de mi discurso. Podía sentir cómo apretaba las manos. Ya sabes, Shidou. Cuando me preguntaste eso, estuve a punto de rechazarte. En ese momento pensé que no podía ser salvo. Y, sin embargo, ver tu determinación me convenció de que, aunque fuera algo absurdo e imposible, lo lograrías. Lo mismo fue cuando me hiciste esa promesa. Realmente pensé que podrías salvarlos a todos. Y sigo pensando que se puede.
De nuevo tenía razón. ¿Desde cuándo me importan las posibilidades de éxito? Mi sueño es un ideal fantástico lleno de hipocresía y casi imposible de alcanzar, pero nunca me rendí y seguí persiguiéndolo porque era un hermoso sueño por el que sentía que valía la pena luchar. Cuando el asesinato de primates fue desatado por ese antepasado apóstol muerto, no importa cuán absurdo fuera, lo enfrenté, y al final logré salvarlos a todos. ¿Por qué prácticamente renuncié a salvar a Kurumi? Aunque dude de mi capacidad para hacer que se enamore de alguien como yo, imposible nunca ha sido una palabra que haya estado en mi vocabulario. Supongo que tantos años de paz y ninguna actividad me han pasado factura. Mis labios se curvaron hacia arriba sin darme cuenta. Que era Toka quien tenía que hacerme recordar que, tendré que agradecérselo como es debido. Gracias, Toka. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué me das las gracias? Me hiciste recordar algo importante, así que te lo debía. Así que está bien. Ahora estoy bien. ¿Ya no te sientes solo? Bueno, esa pregunta era más complicada de lo que pensaba. Durante mi vida, desperdicié todas las oportunidades de tener una vida normal y relacionarme con otras personas para perseguir mi sueño. Desde que murió la persona que me salvó, siempre estuve solo, y morí solo en una colina de espadas. Sin embargo, en esta segunda vida, tuve la oportunidad de tener una familia. Unos padres que me dieron amor, y una hermanita que se preocupaba mucho por mí. Y allí estaba ella también, Toka. Aunque nos conocimos de una manera muy poco convencional, ella ha estado a mi lado todos los días durante los últimos 2 meses. Entonces, si tuviera que responder a esa pregunta, diría, no. Ya no estoy solo. Aunque mi respuesta probablemente sería confusa, ella sonrió un poco. ¿Ya no tienes miedo? Tengo miedo. Me temo que no podré salvarlos a todos, como hoy. Mi respuesta la hizo fruncir el ceño, pero seguí explicando. Sin embargo, eso es normal. Todos tenemos miedos. El punto es ser capaz de superarlos, y gracias a ti, Toka, he sido capaz de superarlos. Se sonrojó un poco y se acurrucó detrás de mí para ocultar su rostro. ¿En serio? Sí. Entonces, también haré lo mejor que pueda. Si ella está verdaderamente más allá de cualquier tipo de salvación, yo te protegeré. Ahora, eso era algo que no podía permitir. ¿De qué servía sellar sus poderes si tenía que volver al campo de batalla para protegerme? Eso no será necesario, Toka. Recuerda que puedo defenderme. Pareció oponerse, pero se detuvo cuando pareció darse cuenta. Oh, ese truco de la espada que usaste para detener mi Sandalphon. Ahora que lo pienso, no lo has usado desde entonces. ¿Qué fue eso, Shidou? ¿Debería contarle sobre mi hechicería? Bueno, ella ya lo ha visto, pero por inocente que sea, voy a tener que convencerla de que no vaya por ahí contándoselo a nadie. Aunque ahora que ha asumido que no debería decirle a nadie que es un espíritu, no creo que eso sea un problema para ella, ¿cierto? Bueno, eso es un secreto que ni siquiera Kotori sabe, así que esto será entre tú y yo por el momento. Al ver cómo ella asentía con entusiasmo, procedí a soltar la bomba. Soy un magus. Ella inclinó la cabeza. ¿Y qué es eso? Alguien que practica la hechicería. En resumen, no está muy lejos de lo que hacen los espíritus o los magos a st. Echa un buen vistazo. Trayson. Para ilustrar mi punto, tracé en mi mano una espada mundana que apenas requería energía mágica. Era una espada europea estándar, que según los estándares actuales sería de alta calidad, pero palidecía en comparación con la mayoría de las otras espadas de mi arsenal. Realicé los 7 pasos más lento de lo habitual para que ella pudiera ver cómo la energía mágica se condensaba y tomaba forma. Oh. ¿Qué más puedes hacer, Shidou? Desafortunadamente para su entusiasmo, el trazado fue el más llamativo, por así decirlo, de mi hechicería. La armadura y sus variantes, agarre y alteración estructural, apenas se notarían. Y no voy a usar la ráfaga de maná. Es una de mis cartas de triunfo más valiosas y no quiero destruir la sala de estar. Sin embargo, todos sus ímpetus se detuvieron cuando su estómago gruñó. No pude evitar reírme un poco y me levanté del sofá cuando ella aflojó su abrazo. Supongo que eso tendrá que esperar para otro momento. Por ahora empezaré a preparar la cena. Justo en ese momento, mi cuerpo recordó algo que había olvidado con todo el lío de Kurumi. La razón por la que no tenía hambre a esta hora.
Esa mañana había comido una cantidad de comida que podría llenar perfectamente el estómago de unos 5 hombres adultos. Y a diferencia de Toka, mi estómago no era un pozo sin fondo. El solo hecho de decir la palabra cena casi me hizo vomitar, y me incliné hacia adelante mientras me tapaba la boca con una mano y con la otra me agarraba la barriga. Shidou. Aguanta. Kotori se acercó a Reine, que estaba en su puesto habitual cerca de la silla del comandante. Le llamó la atención que su habitual expresión somnolienta fuera sustituida por un ceño fruncido. Miró por encima del hombro y miró la pantalla del dispositivo que estaba manipulando para ver qué la ponía tan seria. La pantalla mostraba una imagen de Mana, y se amplió para enfocarse en su rostro. «Reine, ¿le pasa algo a Mana?». La pregunta de Kotori la sacó de su trance y la sobresaltó. Mientras procesaba de quién era la voz, se volvió para mirar a su comandante. «Oh, Kotori, bueno, algo se queda corto. Pero aparte de eso, ¿cómo está Shin?». Estaba un poco molesto después de ver a alguien morir y no poder hacer nada. Espero que hablar con Toka le ayude a calmarse. Ya veo, claro. El trabajo de análisis que usted pidió ya se ha completado. Las cejas de Kotori temblaron por unos momentos al escuchar eso. Le había dado a Reine algunas muestras del cabello y la saliva de Mana para una prueba de ADN. Entonces, ¿cuál es el resultado? Mana es la hermana de sangre de Shidou más allá de toda duda. De verdad, Kotori tragó saliva audiblemente. No es que fuera algo que no esperara, pero aún así la incomodaba. Había algo raro en esa chica, pero no podía identificarlo. ¿Hermana de verdad, Entonces, ¿por qué iba a estar con la ST? Te equivocas. Interrumpió Reine a Kotori. Investigué un poco por mi cuenta, y parece que ese no es el caso en absoluto. ¿A qué te refieres? Ella no es miembro de la JSDF, sino una miembro transferida de Industrias DEM. ¿Industrias DEM? La sorpresa de Kotori no fue infundada. DEM era una corporación con sede en el Reino Unido que se sabe que es la única capaz de producir realizadores. Todos los realizadores que equipan a las fuerzas de autodefensa de todos los países son distribuidos por el DEM. No solo eso, sino que debido a su entusiasmo por cazar espíritus, podrían considerarse el enemigo de Ratatosk. Se decía que los magos más poderosos estaban afiliados a esa compañía. Espera, eso lo hace aún más confuso. ¿Por qué es una maga DEM? No estoy seguro de eso. Pero, la línea de Reine se detuvo cuando apretó el puño con lo que parecía ira. Eso puso a Kotori en alerta. Después de tantos años trabajando juntos, era la primera vez que la veía así. ¿Qué está pasando exactamente? Echa un vistazo a esto. Reine manipuló el dispositivo y pasó a mostrar varios datos numéricos aparte de la imagen de Mana. Esto es. Su cuerpo fue alterado con magia. Eso debe ser parte del origen de su fuerza anormal. Pero eso tiene un precio que pagar. Me temo que no vivirá más de 10 años. ¿Qué? ¿Eso es? Las unidades de realización no son perfectas, por lo que se requiere que el cerebro humano compense las fallas en la capacidad de procesamiento. Para ello, es necesario implantar pequeños dispositivos en el cerebro. El origami y el resto de las deben tener algún bulto como un cuerno en medio de sus pelos. Sin embargo, Mana superó con creces ese grado. No sé de quién fue la brillante idea de someterla a ese proceso, pero creo que es mejor no decirle esto a Shidou. Kotori mordió el labio. No le gustaba tener que seguir escondiendo cosas de su Oni-chan. Pero su mente pareció notar algo extraño en el discurso de Reine. Espera, dijiste que eso era en parte la razón de su poder. ¿Hay más? Reine asintió y le mostró un gráfico similar al sensor de ondas espirituales de Shidou. Kotori estaba aún más conmocionada que antes, con la piruleta casi cayendo de su boca completamente abierta. No puede ser, olas espirituales. Aunque sea difícil de creer, eso es lo que captaron los sensores cuando apareció para salvar a Shidou, y después de rebobinar y ejecutar el vídeo en cámara lenta, pude ver lo que hizo para matar a Kurumi. Reine le mostró la imagen, y Kotori no pudo atribuirse el mérito de lo que vio. ¿Espadas? La imagen mostraba a Kurumi ensartado por varias espadas, cada una diferente de las demás. Y una espada mundana ni siquiera podía arañar un vestido astral, por lo que deben haber sido demasiado poderosos para perforarlo como un cuchillo cortando mantequilla derretida. Ese, era inquietantemente similar al extraño poder de Shidou. ¿Qué significaba eso exactamente?
La mente de Kotori estaba llena de preguntas sin respuesta, a medida que su confusión crecía más y más. Al día siguiente fui a la escuela como de costumbre, y como esperaba, encontré a Kurumi en el aula, sentada en su pupitre, como si no hubiera sido atravesada ayer por 8 nobles fantasmas de la puerta de Babilonia. Oh, Shirou-san. Buenos días. Me saludó tan pronto como me vio, con una sonrisa pacífica y una reverencia. Buenos días, Kurumi. La saludé en un tono llano. Ayer estaba muy contento. Tienes que invitarme a salir de nuevo. ¿En serio? Sí, mucho. No sabría decir si se refería a la fecha o al incidente del callejón. Era muy difícil de descifrar. Sin embargo, me sorprendió un poco. ¿Por qué? Pensé que estarías ausente hoy, Shirou-san, pero veo que ayer no estabas jugando a ser valiente. Bueno, lamento no haberme asustado cuando vi a algunos cadáveres. Se puede decir que estoy acostumbrado. El ajetreo y el bullicio del aula significaban que mi turbia línea no era escuchada por nadie más que por Kurumi. Ella, en lugar de mirarme como si yo fuera una enferma mental, se llevó la mano a la boca y se rió. Vaya vaya. Shirou-san debe tener bastantes historias que contar. Me quedé mirándola en silencio durante unos momentos. Los juegos mentales nunca han sido mi fuerte, y aunque puedo decir cuando alguien es una mala noticia, dudo que pueda sacar algo de ella siguiendo su juego. Es por eso que decidí adoptar el enfoque con el que siempre me he sentido mejor. Kurumi. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a salvarte. Ataqué de frente. ¿Salvarme? Esa fue la primera vez que vi confusión en su rostro. ¿Realmente dijiste algo extraño, Shirou-san? Voy a poner fin a ese absurdo ciclo de asesinatos. No voy a dejar que mates a nadie más, y no voy a dejar que Mana te mate de nuevo. Por favor, no impongas tus valores a los demás, ¿de acuerdo? Detesto ese tipo de delirios hipócritas. Tenía pelotas que me decían que era el espíritu que estaba ahí afuera succionando la fuerza vital de las personas que no tenían nada que ver con el mundo iluminado por la luna. Pero tomé una decisión. Hasta que me dé cuenta de que su alma ya estaba podrida y que estaba más allá de cualquier tipo de salvación, voy a seguir tratando de salvarla. Jeje. Lo siento, pero mi sueño es salvar a todos. Y eso, levanté el brazo y apunté con el dedo directamente a su cara. Te incluye a ti. Ella frunció el ceño. Entonces, para ver si lo que dices es verdadero o falso, vamos a probarlo. Hoy, después de la escuela, por favor ven al techo. Muy bien, entonces. Echamos una última mirada desafiante antes de ir a mi escritorio y ambos nos ignoramos. Había una tensión persistente en el ambiente, pero no era lo mismo que en el callejón. Ella me desafió y cuestionó mi determinación de perseguir mi sueño. Se podría decir que mis ideales son lo único de lo que estoy orgulloso. Así que acepté su reto. Voy a demostrarle cuán ciertas son mis palabras. Kotori abrió el mango oxidado con una cara molesta. Estaba entrando en la azotea de uno de los edificios abandonados en la parte sur de la ciudad de Tengu. Un lugar al que una niña de 13 años normalmente no iría sola. Incluso había personas que iban a esos lugares por la noche para ver si podían vivir algún tipo de experiencia paranormal. Por supuesto, Kotori ya estaba metida hasta el cuello en asuntos paranormales, por lo que sabía que no le pasaría nada porque ella estaba allí. Y su motivo para estar allí no tenía absolutamente nada que ver con la exploración urbana. De hecho, esa misma noche iba a ser una reunión entre Shirou y Kurumi, y ella debería estar en Fraxinus para apoyar a su Oni-chan. Por lo tanto, para que ella estuviera aquí, la razón tenía que ser importante. Bienvenida, Kotori-san. Al cruzar la puerta desvencijada, una voz de niña la saludó. La chica dorada que había sido confirmada como la hermana biológica de Shidou, una maga que trabaja para la empresa enemiga de Ratatosk, y que de alguna manera posee poderes espirituales. Takami llamará. Esa chica había citado a Kotori en ese lugar con una nota no tan oculta en la ventana de su dormitorio. Kotori la saludó con un bufido mientras la miraba de pies a cabeza. Vestía ropa informal, similar a la que usó ayer, pero su rostro no tenía su habitual sonrisa burlancia. En cambio, tenía una expresión muy seria. ¿De verdad, qué pasa con este lugar? Si querías invitarme a salir, al menos deberías haber preparado algo de té y pasteles. Sé que este lugar es deplorable, pero lo elegí porque está apartado. Después de todo, no queremos que nadie escuche de qué vamos a hablar. Ya veo.
Entonces, ¿de qué quieres hablar? De esto, después de decir eso, se metió la mano en el bolsillo, sacó algo pequeño y se lo arrojó. Kotori lo atrapó en el vuelo, y cuando abrió la mano para verlo, se sorprendió. Era el dispositivo de comunicación que Shidou solía llevar consigo durante sus misiones. Solo tenía que sintonizar la señal y podía escuchar todo. La organización Ratatosk. Las cejas de Kotori temblaron. ¿De dónde sacaste esto? Se le cayó a Nii-chan cuando lo saludé. Entonces. Sí. Sé lo que haces. Una organización que utiliza el diálogo en lugar de la fuerza para resolver el problema de los espíritus. Pensé que era solo un mito, pero veo que eres muy real. Entonces, ¿a qué te refieres? Me llamaste específicamente aquí, así que debes querer algo. No tengo ninguna intención de informar sobre esto. ¿Eh? Pero quiero que me expliques por qué estás enviando a Nii-chan a enfrentarse a los espíritus completamente sola y desprotegida. ¿Es que todo eso de que eres su verdadera hermana y quieres casarte con él era una mierda? Kotori frunció el ceño ante las palabras directas de Mana. Quería refutarlos con todo su ser, porque realmente amaba a su Oni-chan, pero tenía razón. Su objetivo es ganarse la confianza del espíritu. ¿Crees que eso es posible si se le ocurre una espada o algo así? Se parecería más a un violador que a uno digno de confianza. No me digas que eres masoquista. No estoy bromeando, Kotori. Su tono neutro se ha vuelto amenazante. Estoy seguro de que ya sabías sobre la naturaleza brutal de Pesadilla, y aún así enviaste a Nii-chan para que se ocupara de ella. El comandante de Fraxinus no respondió a eso. Por un lado, porque no tenía motivos para divulgar más información confidencial y, por otro, porque tampoco podía refutarla. Decidieron correr el riesgo porque Kurumi parecía comportarse de manera amistosa con Shidou, y eso terminó sucediendo. No hablamos, ¿verdad? Entonces, asumiré que para ti Nii-chan no es más que una herramienta prescindible, y no te importa una mierda si muere por culpa de un espíritu. Eso me tocó muy de cerca. El corazón de Kotori se tensó con cierta angustia ante esa cruel declaración. Eso no es cierto. Shidou eligió hacer esto por su propia voluntad y lo apoyamos. Por supuesto que estaría de acuerdo en hacerlo. Nii-chan es incapaz de rechazar a cualquiera que le pida ayuda. De hecho, se habría ofrecido como voluntario para la tarea sin que usted se lo pidiera, solo para poder salvar a los espíritus. Y solo te estás aprovechando de su buen corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Llévalo contigo a una industria malvada y retorcida como GEM? El efecto fue inmediato. Al escuchar el acrónimo GEM, su rostro se volvió agrio. Nunca haría eso. ¿Eh? Si hay algo en lo que tú y yo estamos de acuerdo, es en nuestra opinión sobre esos sinvergüenzas. Solo porque me encontraron cuando estaba amnésica y no tenía a dónde ir, me trataron como una simple herramienta y jugaron con mi cuerpo para ajustarme al uso que querían darme. El disgusto y el odio en su voz eran muy evidentes. Eso planteó una contradicción para Kotori. Si sabes lo que te hicieron, ¿por qué sigues trabajando para ellos? Podrías unirte a Ratatosk y te ayudaríamos a tratar tu cuerpo. Es una oferta tentadora, pero hay una cosa con la que no puedo estar de acuerdo con Ratatosk. No puedo aceptar que sigas enviando a Nii-chan al campo de batalla. Ya te lo he dicho. Estamos ayudando a Oni-chan a lograr su sueño de salvarlos a todos. Decirle que deje de perseguirlo sería un insulto para él. Mana entrecerró los ojos y miró a Kotori con lo que podría llamarse decepción. ¿No te has dado cuenta? Nii-chan no necesita ayuda para alcanzar su sueño. Ya era capaz de alcanzarla, estando completamente solo. Pero, para él mismo no está incluido en ese todo, y no tiene ninguna intención de salvarse a sí mismo. Lo que realmente necesita es alguien que le ayude a amarse a sí mismo y que le haga darse cuenta de que su vida tiene un sentido. Si no pudiste darte cuenta de eso, entonces no estás calificada para ser su hermana pequeña. Las palabras brutalmente directas y honestas de Mana golpearon duramente el corazón de Kotori. Ella, realmente tenía razón. Kotori sabía de la falta de autoestima de Shidou y de su tendencia a poner a los demás antes que a sí mismo, pero no había hecho nada al respecto. Admiraba su forma de ser, pero también sabía que si seguía actuando así, algún día acabaría arrepintiéndose. Y ella no había hecho nada al respecto. Pensó que ayudarlo a salvar los espíritus lo ayudaría a ser feliz, ya que sabía que ayudar a los demás era lo único que lo hacía feliz.
Debería haberse dado cuenta de lo que Mana estaba diciendo al ver cómo nunca buscó el afecto de sus padres. Nunca buscó hacer amigos, nunca buscó divertirse y nunca buscó una novia como cualquier otro chico de su edad. Era como si, pensaba que no merecía esas cosas. Kotori ya no pudo soportar la mirada penetrante de Mana, y volvió los ojos al suelo. El pesado y abrumador silencio fue interrumpido cuando sonaron los teléfonos de ambas chicas. Kotori no estaba de humor para responder, pero terminó haciéndolo de todos modos. Soy yo. ¿Qué está pasando? Co-comandante. La secundaria Raizen tiene una lectura muy fuerte de las ondas espirituales. ¿Qué está pasando? Al echar un vistazo a la cara de Mana y ver su expresión, debe haber recibido la misma noticia. Las cosas no fueron muy bien desde el segundo período de clase. Sentí una sensación extraña en todo mi cuerpo, una sensación constante de que algo andaba mal. Pero no me di cuenta de que algo intentaba invadirme y mi resistencia mágica lo rechazó. Era más bien, como si hubiera cruzado un campo acotado, uno muy sutil. Miré a mi alrededor y vi que cualquier estudiante reaccionaba a esto. Ni siquiera Toka o Morigami parecieron notar nada. Y, Kurumi todavía estaba sentada en su escritorio con la mirada fija en la pizarra. Aunque me dolía, me fui de Toka a almorzar con Origami y pasé todo el resto recorriendo todos los lugares de la escuela y peinando cada esquina en busca de alguna señal de un campo delimitado. Podría ser solo mi paranoia, pero el sentimiento no se detuvo sin importar dónde estuviera. Solo había dos lugares que no inspeccioné, los baños de chicas y el techo. Dudo que tenga que explicar el porqué de la primera. Si alguien me sorprendiera revisando cada detalle a ese lugar, seguramente creería que soy una especie de acosador psicosexual. En cuanto a la segunda, decidí que si esto era obra de Kurumi, lo enfrentaría cuando la conociera esta tarde. Llegó el final de las clases y la sensación se mantuvo. Kurumi, sin siquiera mirarme, se levantó de su silla y abandonó rápidamente el aula. Reine se encargaría de apoyarme a través del intercomunicador. Según ella, Kotori tuvo que lidiar con algunos problemas que podrían interferir con esto. Me levanté de mi escritorio y decidí subir a la azotea. Kurumi ya debería estar allí, y yo ya le había contado a Toka sobre la situación, por lo que se iría a casa directamente. Sin embargo, algo sucedió. La atmósfera se volvió muy pesada y sentí que esta vez, algo intentaba aferrarse a mí. Sentí una sensación viscosa aferrada a mis extremidades, y noté lo difícil que era respirar, y una sensación de debilidad me invadió. Me recordó mucho a Fuerte Sangriento de Raider. Al instante activé mis circuitos mágicos y mi resistencia mágica rechazó por completo esa sensación. Pero los otros estudiantes no pudieron hacer lo mismo. Todas las personas a mi alrededor se desplomaron con muecas de dolor, incluido el profesor. No tuve muchos problemas para ver lo que les estaba pasando. Su energía estaba siendo succionada de ellos, y al ver cómo el entorno se había vuelto más oscuro cuando todo comenzó, ya tenía una idea de quién era el culpable. Rápidamente me acerqué a una de las estudiantes en el piso, a quien reconocí como Yamabuki Ai, y la revisé. Se podía ver a simple vista que le costaba respirar, prácticamente gimiendo de dolor cada vez que tomaba aire. Oye, quédate conmigo. La sacudí un poco para ver si todavía estaba consciente. Giró ligeramente la cabeza para mirarme, pero apenas podía articular ningún sonido que se pareciera remotamente a una palabra. Le agarré la mano para tomarle el pulso y comprobé que su corazón seguía latiendo. Sin embargo, su ritmo cardíaco se estaba desacelerando lentamente. Esto se estaba poniendo feo. No me podía dar el lujo de perder el tiempo. Inspeccioné al resto de la clase y vi que ni Toka ni Origami estaban en la clase. Dejando eso a un lado, salí de la habitación hacia el techo. Lo único que podía hacer por ellos era detener a quienquiera que hubiera establecido el campo delimitado. Sin embargo, me detuve cuando vi a la persona que estaba en el pasillo. Toka, que había salido al pasillo para volver a casa, estaba apoyada en la pared y trataba de ponerse de pie. Debido a su rostro vigoroso y al temblor de sus piernas, lo estaba pasando mal. Ella, a diferencia de los otros estudiantes sin circuitos mágicos, era un espíritu. Incluso con sus poderes sellados, todavía había una pequeña cantidad de prana en su cuerpo que le permitía resistir mejor los efectos del campo acotado. Oh, Shidou, se dio cuenta de mi presencia y me saludó débilmente. Toka, ¿estás bien? Sí, pero, mi cuerpo se siente muy pesado, ¿qué pasa? ¿Es esto obra de Kurumi? Me temo que sí. No te preocupes.
Yo me encargaré de esto. Shi-Dou. Está bien. Solo voy a hablar con ella. Después de decir eso, corrí por los pasillos hacia el techo. Hablé con Reine en el camino. Reine, quiero que me dejes las negociaciones a mí esta vez. Como quieras, Shin. Te informaré sobre el estado mental de Kurumi. Está bien, gracias. Y, no importa lo que escuches o veas, deja las preguntas hasta que todo termine. Después de unos momentos de silencio, escuché su confirmación. Llegué a la puerta del techo, y sin mirar si estaba abierta o no, la pateé lo suficientemente fuerte como para romper la cerradura en caso de que estuviera abajo. El techo era un espacio totalmente plano, rodeado de altas vallas para que ningún estudiante se cayera. Y en el centro estaba ella. La causa de todo esto, el espíritu que me desafió a demostrar mi determinación de seguir mis ideales, Tokisaki Kurumi. Su sonrisa se ensanchó cuando entré en el lugar, y me saludó levantando el dobladillo de su vestido astral. Kurumi, ¿por qué has hecho esto? Mi voz salió en un tono serio, pero me aseguré de que no contuviera ningún signo de ira y hostilidad. Es genial, ¿no? Esta es mi ciudad devoradora del tiempo. Es una barrera que robará el tiempo de aquellos que se pongan a mi sombra. ¿Tiempo? ¿No les estás chupando la fuerza vital? Es algo un poco más complicado que eso. Caminó confiada hacia mí, moviendo su flequillo para resaltar sus ojos dorados con el dibujo de un reloj. Las manecillas giraban en sentido contrario a las agujas del reloj a gran velocidad. Mi ángel tiene un poder maravilloso, a cambio, el precio por usarlo es alarmante. Cada vez que uso su poder, consume mucho de mi tiempo. Así que, de vez en cuando tengo que reponerlo con el de los demás. Mis ojos se abrieron antes de darme cuenta. Las piezas de este rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente. Permanecí en silencio mientras ella continuaba su discurso, con el rostro lleno de soledad. La relación entre los espíritus y los humanos es esta, ya sabes. Todos, por desgracia, existen solo para convertirse en mi alimento. No hay diferencias. Su expresión cambió a una sonrisa fría cuando colocó su dedo en mi barbilla para levantarla. Pero Shidou-san. Solo tú eres especial. Eres alguien muy especial. ¿A mí, especialmente? Sí. Eres el mejor. La única razón por la que vine aquí en primer lugar es para convertirme en uno contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Significa exactamente lo que dije. Eso significa que no te voy a matar ni nada. Eso no tendrá ningún sentido, yo, quiero comerte. Sabía que estaba hablando en un sentido literal. Lo que estaba haciendo con todas las personas en el edificio también podría describirse como comérselas. Y pude entender por qué ella piensa que soy especial. Si soy tu objetivo, ¿por qué estás involucrando a todos los demás en esto? Bueno, debido a un entrometido, necesito reponer mi tiempo. Además, su mirada confiada cambió a una aguda. Antes de comerte, quiero que te retrates de lo que dijiste esta mañana. ¿Esta mañana? Sí. De salvarme a mí y a tu absurdo sueño. Eso me hizo fruncir mucho el ceño. Más que porque estaba menospreciando mi sueño, porque no podía encontrarle sentido. ¿Qué tenía que ver eso con su objetivo? Al ver mi falta de respuesta, siguió hablando. Oye, Shidou-san, estoy cometiendo este tipo de cosas, metiendo a gente inocente en estos turbios asuntos. Debo ser repulsivo para ti, ¿verdad? No soy alguien que merezca ser salvado. Abrió los brazos de forma espectacular. Por lo tanto, por favor, retire esa frase. Además, prométeme que no volverás a decir esas palabras. Si lo haces, quitaré la barrera, ¿sabes? Mi único objetivo eres tú, Shidou-san. Seguí mirándola en silencio, tratando de discernir si el trato que me ofrecía era cierto. Pero no fue necesario cuando Reine me lo confirmó. Shin, ella habla totalmente en serio. No hay rastro de engaño en sus palabras. Si aceptaras su condición, lo más probable es que Kurumi eliminara la barrera. Sin embargo, tal vez debería eliminarlo primero. Si tardan un segundo más en hacerlo, realmente morirán. Me ofrecieron una opción. Eliminaría el campo acotado, salvando a todas las personas, a cambio de que me retractara de mis palabras, traicionando mi sueño y los ideales que seguí durante toda mi vida. Ni siquiera lo pensé por un momento. Me niego. Su expresión triunfal, que había escrito la línea G, he ganado, se distorsionó en una llena de incredulidad.
Si ella pensó que esto sería suficiente para sacudir mi determinación, entonces estaba espectacularmente equivocada. ¿No me has escuchado? Si te retractas de tus palabras, eliminaré la barrera. Y te he dicho que me niego. Retirar esas palabras sería lo mismo que traicionar todos mis ideales y creencias, mi forma de vida y a todos aquellos que murieron en ese infierno para que yo pudiera vivir. Así que nunca me retractaré de esas palabras. Ella retrocedió tambaleándose, sorprendida. No me gusta la gente que no escucha a los demás. Levantó la mano en el aire y el espacio comenzó a distorsionarse sobre ella. Justo después, una alarma estridente resonó por todo el lugar. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de qué se trataba. Un terremoto espacial. Su risa maníaca resonó al ver mi reacción. ¿Ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Si un terremoto espacial ocurriera ahora, ¿qué pasaría con todas las personas que están aquí indefensas? ¿Me odias ahora, Shidou-san? Con el estado en el que se encontraban, no podrían evacuar al refugio debajo de la escuela y morirían aplastados. Esto se ve muy mal. La negociación ya había comenzado cuesta arriba, y ahora estaba muy a la defensiva. Casi, como si se sintiera amenazada, cuando era ella la que tenía a los rehenes y controlaba la situación. Algo aquí no cuadraba. Shin, el estado mental de Kurumi ha cambiado. Los números, es como si te tuviera miedo. ¿Eh? Eso me dejó aún más confundido. Hablaba en serio, pero no la apunté con intención de asesinato ni nada por el estilo. Entonces, ¿tenía miedo de que la salvara? Ahora, Shidou-san. ¿Qué vas a hacer? Si no te retractas de tus palabras, mucha gente va a morir. Mi cerebro empezó a funcionar a toda velocidad. Me estaba quedando sin tiempo y necesitaba pensar en algo que me permitiera cambiar las tornas y tomar el control de la situación. Entonces pensé en su gol. Me necesitaba con vida. Un plan loco y suicida se formó en mi mente, pero tuve que intentarlo antes de que me viera obligado a usar métodos realmente extremos. Caminé hacia las vallas que rodeaban el techo. Kurumi, dijiste que no querías matarme, ¿verdad? Así es. Matarte no tiene sentido. Podrás vivir dentro de mí. No está mal, ¿verdad? Entonces, trepé la valla y me paré encima de ella, manteniendo el equilibrio solo con la punta de los pies. Puedes empezar a detener el terremoto espacial ahora, o saltaré moriré. Parpadeó un par de veces, y esta vez me dirigió una mirada reservada para los enfermos mentales. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Estás loco? Lo digo completamente en serio. No me retractaré de mis palabras, pero tampoco dejaré morir a nadie más. Como dije, voy a salvarlos a todos, y eso también te incluye a ti. ¿Así que te estás tomando a ti mismo como rehén? ¡Qué manera tan sencilla de pensar! Eres un criminal acorralado. La comparación que hizo fue bastante precisa. Por supuesto, ella se mostró escéptica. Ninguna persona en su sano juicio haría algo así. Sin embargo, cuerdo y lógico no son palabras que se puedan asociar con alguien como yo que tiene una cánica de la realidad. ¿Crees que ese nivel de amenaza funcionará conmigo? Hazlo si puedes. Bueno, supongo que una demostración está en orden. Sin darle tiempo a procesar lo que dije, me eché hacia atrás y dejé que la gravedad hiciera el resto. Lo último que escuché fue el grito de Kurumi, y también el de Reine a través del intercomunicador. Por supuesto, esto era solo un farol. Con un poco de refuerzo en mis piernas, esta caída no sería un problema, incluso sin las misteriosas llamas curativas. Todo el engaño se irá por el desagüe en el momento en que me vea aterrizar sin un rasguño, pero como esperaba, mordió el anzuelo. Kurumi salió de mi sombra en el edificio, y me atrapó en el aire. Luego voló de nuevo hasta el tejado y me dejó allí torpemente. Cuando me levanté, escuché su voz histérica de Kurumi a mi lado. No me lo creo. ¿En qué estabas pensando exactamente? Si yo no hubiera estado allí, habrías muerto. ¿Qué crees que es tu vida? El bienestar de otras personas es más importante que el mío. No me lo puedo creer. Realmente eres un idiota. Entonces, ¿por qué me salvaste, Kurumi? Eso es, si tú morías, no podría alcanzar mi objetivo. Ya veo. Luego, detén el terremoto espacial y la barrera. Si no, bueno, hay otras formas en las que puedo suicidarme. Kurumi mostró una expresión de exasperación. Después de lo que vio, debe haber entendido que yo hablaba completamente en serio.
Con un chasquido de sus dedos, la distorsión espacial se desvaneció, junto con la pesada atmósfera que me obligó a mantener mis circuitos abiertos. Bueno, está bien. Al fin y al cabo, mi objetivo era simplemente comer Shidou-san. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Hablaba consigo misma como si quisiera recuperar la confianza, pero me di cuenta de que no funcionaba del todo. Se acercó a mí, pero esta vez, en lugar de mostrarse confiada, fue cautelosa. Entonces, finalmente vas a escuchar lo que te voy a decir. ¿Qué más quieres? Solo quiero hacerte una pregunta, nada más. Solo eso estaría bien. No me vas a dar la oportunidad de salvarte. ¿Sigues diciendo eso? Que sea lo que Dios quiera. Es molesto. Yo, ya sea que mate a la gente o que me maten, amo ambas cosas. No hay razón para que escuche tus palabras vacías. Si crees que voy a enamorarme de toda esta fachada de chica retorcida, entonces déjala porque no va a funcionar conmigo. ¿De qué estás hablando? Te lo dije, mato a la gente por placer. Lo viste en ese callejón, ¿verdad? Es posible que hayas podido engañar a otra persona, pero no a mí. El tipo al que le disparaste ya estaba muerto, ya le habías robado su tiempo. Desfigurar los cuerpos fue solo una forma de ocultar lo que realmente les hiciste, ¿o me equivoco? Al ver su cara de asombro, y su posterior silencio, supuse que había dado en el clavo. No matas a la gente por placer, sino porque te ves obligado a hacerlo como consecuencia de tu poder. Eso todavía se puede arreglar. Todavía puede ser salvado. Entró en pánico. Te equivocas. ¿Y alguna vez has experimentado una vida normal, sin la necesidad de tener que matar o ser asesinado? Eso es. Si ni siquiera lo has experimentado, ¿por qué estás tan seguro de que prefieres seguir siendo parte de ese ciclo retorcido de asesinatos sin fin? Pero eso es imposible para alguien como yo. Eso es solo porque no le has dado una oportunidad. Puedo lograrlo por ti, si me dejas salvarte. ¿Pero no odias todas las atrocidades que he cometido? Por supuesto que no puedo perdonarte por eso. Pero matarte no logra nada. Eso no traerá de vuelta a las personas que mataste. Es mejor redimirte y empezar a vivir una vida normal, ¿no crees? Como acababa de decir eso, le ofrecí mi mano. La miró todavía con pánico, pero pude ver algo de esperanza en sus ojos. Shidou-san, ¿de verdad que puedo? Lo que iba a decir, de repente fue interrumpido por una voz extrañamente similar. No puedes. ¿Cómo puedes ser engañado por esas palabras? Al instante siguiente, una mano le atravesó brutalmente el pecho. Escupió mucha sangre mientras intentaba decir algo, pero apenas podía emitir un sonido. Su vestimenta astral desapareció y su cuerpo cayó sin vida al suelo. Entonces, pude ver quién estaba detrás de ella, y fue, Kurumi. Kurumi había perforado el corazón de Kurumi sin piedad, matándola al instante. Eso no tenía sentido, pero al mismo tiempo explicaba muchas cosas. En serio, date prisa y descansa. El segundo Kurumi dijo eso, mientras que el cuerpo del otro Kurumi se hundió en su sombra. Luego se volvió para mirarme. Ara, Shidou-san, no pareces tan sorprendido como esperaba. Bueno, he visto cosas más locas. Pero, ¿por qué lo hiciste, esto? Me obligué a aceptar que ante mí había una persona completamente idéntica a Kurumi, incluyendo su vestido astral y su ojo dorado, y que ella había matado a Kurumi. Este Kurumi emitía un aura mucho más ominosa que el anterior, y no estaba lleno de dudas, por lo que no pude bajar la guardia. Bueno, mi yo del pasado era demasiado ingenuo y tuve que corregirlo. Sin embargo, debo admitir que tu discurso fue realmente genial, Shidou-san. Por un momento, casi me convenciste a mí también. Entonces, si te digo lo mismo que el otro tú, ¿aceptarás mi propuesta? Ella sonrió burlonamente. No. Ahora, ¿qué vas a hacer? Voy a consumir todo tu poder, no importa lo que digas. Kurumi acercó su mano a mi cara, y antes de que pudiera defenderme, un sable de luz atravesó su brazo y se clavó en el suelo. Saltó hacia atrás por reflejo y miró su miembro amputado desde el codo. Nii-chan no lo hará, pero yo sí. Escuché una voz aguda por encima de mí que no tardé en reconocer. Mana. La chica dorada aterrizó a mi lado, equipada con su unidad CR, y sacó la espada del suelo. Veo que has fracasado en las negociaciones, Nii-chan. Así que, como prometiste, me encargaré de esto a partir de ahora. Espera. Todavía no lo he probado todo.
Si vas a usar la violencia, entonces déjame ahorrarte la necesidad. Solo descansa mientras me ocupo de esta mala vida. Si es necesario, la atravesaré con fantasmas nobles anti-inmortales. Dudo que funcione. Ya tengo una idea de cómo funciona su resurrección, y en realidad no resucita como tal. Nuestra discusión fue interrumpida cuando Kurumi alzó la voz. Lo siento, Mana-san, pero soy a mí, y solo a mí, a quien no puedes matar. Después de decir eso, pisó el suelo y pronunció el nombre de su ángel. Sal fuera, Zafkiel. Detrás de ella se manifestaba lo que parecía un enorme reloj de oro, con las horas representadas en números romanos, y sus manecillas eran el rifle y la pistola que la había visto usar en el callejón. Eso me alarmó. Aunque no había visto el ángel de Yoshino, había visto el sandalpón de Toka, y había sido capaz de analizarlo y reproducirlo en un Limited Blade Work. Pero en el caso de Zafkiel, al no ser una espada o un concepto cercano a ella, no pude leer nada de ella. Ella se rió y, después de tomar la pistola, murmuró algunas palabras. Zafkiel, Talet. Una sombra salió del número cuarto y se metió en el cañón de la pistola. Me di cuenta de que mientras eso sucedía, el reloj en su ojo se movía rápidamente en la dirección normal. Se apuntó el cañón de la pistola a la sien y, ante nuestra mirada atónita, apretó el gatillo. Pero, en lugar de que su cerebro se extendiera por todo el techo, su cabeza permaneció intacta. Lo que sucedió fue que su brazo amputado regresó a su cuerpo y se reunió perfectamente de nuevo. Incluso su vestido fue reparado. «Qué buen chico, Zafkiel», comentó mientras abría y cerraba la mano para comprobar que tenía movilidad completa. «Ese es un truco que tienes ahí. Con esa capacidad regenerativa, deberías haber puesto un poco más de resistencia cuando te aplasté». «Eso es incorrecto, simplemente rebobiné el tiempo». Mana simplemente levantó una ceja con indiferencia, mientras Kurumi continuaba hablando. Mana-san, Mana-san. Solo por esta vez, déjame derrotarte y borrar esa sonrisa engreída de tu rostro. Te voy a mostrar el poder de mi ángel. Levantó los brazos, como si representara una hora en el reloj. Como si eso te ayudara de alguna manera. Nunca tuviste una oportunidad contra mí en el primer lugar. Veo que no lo entiendes, pero, bueno, incluso la primera vez que me mataste, no te inmutaste. Estás aún más desordenado que yo, Mana-san, y eso es mucho decir. Ni siquiera voy a tener que usar los tesoros de Gil para aplastarte. Está bien, veamos si puedes. Zafkiel, Aleph. Esta vez, una sombra salió del número y entró en el arma y se disparó de nuevo en la cabeza. El efecto fue inmediato. Kurumi a primera vista desapareció del lugar donde estaba. A mis ojos, se lanzó hacia Mana con una velocidad comparable a la de un sirviente. Los ojos de Mana se abrieron por un momento y balanceó su espada láser hacia adelante. El sonido de un choque resonó, y Kurumi fue repelido hacia atrás. Lo intentó de nuevo, esta vez apareciendo rápidamente detrás de Mana. Le golpeó la espalda con el talón. Mana ni siquiera se dio la vuelta, agarrando el tobillo de Kurumi con su mano vacía y deteniéndola. Luego arrojó el espíritu al tanque de agua. Kurumi giró en el aire y se estabilizó, aterrizando en el costado del tanque con sus pies. Ella permaneció allí, ignorando por completo las leyes de la física. Vaya vaya. Pensar que Mana-san podría contraatacar a pesar de que aceleré mi tiempo. Tus ataques son tan directos que ni siquiera tengo que usar mi territorio para ver dónde vas a golpear. Si eso es todo lo que tienes, entonces esto es decepcionante. Después de decir eso, Mana saltó sobre ella para cortarla. Bueno, el combate a corta distancia nunca fue mi fuerte. A ver, ¿qué te parece esto? Zafkiel, Zajin. Una sombra salió del número B y se cargó en el arma. Pero esta vez, Kurumi disparó directamente a Mana. Es inútil. Ni siquiera se molestó en alejarse de la trayectoria. Una bala así ni siquiera dañaría su territorio. Pero, para cuando la bala tocó el territorio, el cuerpo de la chica dorada estaba completamente inmóvil en el aire. Incluso su expresión facial se congeló. ¿Qué estabas diciendo, Mana-san? Parece que ya no estás todo mezclado con tu tiempo detenido. Mientras se reía, disparó varias balas en el cuerpo indefenso de mi hermana biológica. No pude evitar suspirar internamente. Parece que heredó no solo el poder del rey de los héroes, sino también su exceso de confianza. Después de unos segundos, el cuerpo ensangrentado de Mana cayó al suelo del techo.
Pero, por lo que pude ver, Kurumi no disparó en ningún punto vital. ¿Qué demonios era eso? Mana. Me acerqué a ella rápidamente. A este paso, iba a tener que interferir, incluso si eso significaba exponer mis secretos. No te involucres, Nii-chan, no tienes que seguir haciéndolo todo tú solo. ¿Qué estás diciendo? Con tu cuerpo así, es obvio que no podrás luchar más. Déjame encargarme de esto. Shidou. Nuestra discusión fue interrumpida, de nuevo, por dos personas que entraron en el techo. ¿Toca? ¿Origami? Pude ver por qué la segunda persona podía moverse a pesar del campo delimitado que estaba activo hasta hace unos momentos. Tenía un traje equipado con un realizador. En cuanto a Toka, su atuendo era ahora un paso intermedio entre su uniforme escolar y su vestimenta astral, y empuñaba sandalpón. El poder que desprendía no era tan abrumador como cuando nos conocimos, pero aún así era bastante considerable. Supongo que eso es lo que Reine quería decir con que su poder era capaz de regresar si su estado mental era inestable. ¿Estás bien, Shidou? ¿Estás herido? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Tienes que salir de aquí. La voz de Kurumi interrumpió mi intento de sacarlos de aquí antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Oh, Dios mío. Ahora tenemos a todo el mundo aquí. Kurumi, de repente te escapaste, así que estabas en este tipo de lugar. Tus movimientos son difíciles de entender. ¿Qué es exactamente lo que estás planeando? Los dos centraron su atención en Kurumi, olvidando por completo mis advertencias. Sin embargo, lo que decían era confuso. ¿Se escapó? Los dos se volvieron para responder a mi pregunta. Kurumi se interponía en mi camino, pero desapareció de repente. Es extraño. Tokisaki Kurumi estaba peleando conmigo. La expresión de Toka cambió a una de confusión, pero negó con la cabeza y miró a Kurumi. Es triste, Kurumi, ya has decidido lastimar a Shidou, así que no puedo perdonarte. Estoy de acuerdo con eso. A pesar de las amenazas, Kurumi mantuvo la calma. Además, se echó a reír. ¡Qué terrible! Tengo mucho miedo. ¿Quieres usar tu ventaja numérica para luchar contra alguien tan débil como yo? Sin embargo, hoy voy a hablar en serio. Bueno, no es así, nosotros... ¿Qué? La reacción de sorpresa de todos los presentes, incluso de mí que ya tenía una idea, estaba justificada. La sombra de Kurumi se extendió a su alrededor, y varios brazos pálidos emergieron de ella. Segundos después, esos brazos mostraron todo el cuerpo al que pertenecían. Eran Kurumi, muchos de ellos para ser contados, y todos idénticos entre sí. Y todos empezaron a reír y a hablar de la misma manera que el original. La vista era realmente inquietante. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿verdad? Este es mi pasado, mis experiencias. Son el yo de diferentes períodos de tiempo. Fufufu, al final nosotros no somos más que clones de mí mismo, meras copias. No tienen el mismo poder que yo, así que puedes calmarte. Tragué saliva audiblemente. Las posibilidades de victoria de Toka y Origami se habían reducido considerablemente. Origami ni siquiera llevaba su unidad CR completa, y apenas podía sentir que la mitad de su poder original provenía de Toka. El sandalpón en sus manos, como arma conceptual con su poder directamente ligado a los poderes de su usuario, palidecía incluso comparado con la copia de mecánica de realidad. Kurumi habló con Mana esta vez directamente. Mana-san, ¿lo entiendes ahora? Esta es la razón por la que definitivamente no puedes matarme. Su exceso de confianza fue lo que cavó su propia tumba. ¿No puedo matarte, dices? El maná se elevó con gran esfuerzo. Su unidad CR desapareció y fue reemplazada por su atuendo informal. Por el brillo de sus ojos, y su voz ligeramente más baja, Kurumi se había cabreado del espíritu heroico con el que era imposible tratar de comparar números. Vaya vaya. Mana-san, incluso en ese estado sigues siendo impertinente. Las palabras de Kurumi murieron en su garganta, y su piel se volvió aún más pálida. Todos los clones, y también Toka y Origami, abrieron los ojos totalmente sorprendidos ante la visión imposible. No solo el aura que Mana comenzó a emitir era aún más opresiva que la de Kurumi, sino que la puerta de Babilonia se abrió, mostrando las espadas de fantasmas aún más nobles que clones en el lugar. Según los estándares de este mundo, había muchas armas que desbordaban un poder que podría compararse con el de un ángel, todas reunidas y poseídas por una sola persona.
No importa cuántos clones hagas de ti mismo, la basura siempre seguirá siendo basura. Muere como la mera plaga en mi jardín que eres, mestizo. Con esa última línea, la muerte descendió sobre todos los Kurumis. Los clones se pararon frente a la original para protegerla, y fueron brutalmente atravesados por la lluvia de acero literal. Fue una masacre unilateral. Cada clon fue ensartado por varios fantasmas nobles, sufriendo un destino idéntico al de los Kurumi en el callejón. La sangre, las extremidades y las partes del cuerpo volaron y se esparcieron por todo el techo. Pero, en medio de todos los sonidos de la carne desgarrada y las explosiones, se escuchó un disparo. Una mancha roja salió disparada de los restos del Kurumi, y se dirigió directamente hacia Mana. Fue la Kurumi original, quien debe haber acelerado su tiempo de nuevo. Mana se dio cuenta de esto y levantó su brazo. La empuñadura de una espada salió de su tesoro, y ella la agarró y la balanceó hacia donde Kurumi iba a estar. Ella hablaba muy en serio, ya que reconocí la espada como el prototipo que se convertiría en Durandal, la espada sin igual. Se convirtió en una competencia de quién terminaría su ataque primero. Kurumi ya estaba frente a Gilgamesh, con el cañón de su mosquete apuntando hacia su frente, mientras que la espada de esta descendía rápidamente para cortarla por la mitad. Sin embargo, la pelea se decidió casi antes de que comenzara. El brazo de Kino Feroes se detuvo abruptamente, dejando a Durandal a centímetros de la cabeza de Kurumi. Sus ojos se abrieron, mientras su rostro se distorsionaba en una mueca de dolor. Realmente no estaba exagerando cuando dijo que el cuerpo de Mana apenas podía soportar su poder. Las múltiples heridas de bala deben haber hecho que su límite llegara aún más rápido. El Gilgamesh de la Guerra del Santo Grial podría estar disparando fantasmas nobles de rango a lo largo de su pelea con Berserker, y ni siquiera sudó un poco. En su estado actual, un simple aluvión de nobles fantasmas la había dejado en tal estado que ella ni siquiera podía completar el movimiento de su brazo. Kurumi apretó el gatillo sin piedad, pero esta vez, yo estaba a su lado. Al principio, planeé empujar a Kurumi para que no fuera cortada por la mitad, también interrumpiendo su ataque, pero ahora Mana era la única que necesitaba mi ayuda. Rápidamente agarré el cañón del arma y lo forcé hacia arriba, haciendo que el disparo se perdiera en las nubes. Aprovechando la breve sorpresa de Kurumi, agarré a Mana por la cadera y salté a un lado para poner distancia entre nosotros. Pero subestimé el alcance de su sombra. Se estiró y me siguió hasta el lugar donde iba a aterrizar. Nadie te ha pedido ayuda, Faker. Es así. Entonces, buena suerte. Después de decirle eso, la tiré a un lado como un saco de patatas. Ella cayó mal, pero me aseguré de que ella no tuviera más heridas de las que ya tenía. ¿Qué demonios estás haciendo, Faker? Sus quejas fueron interrumpidas cuando ella vio lo que yo había evitado que le sucediera a ella. Dos Kurumis habían salido de la sombra y me sujetaron por los brazos para inmovilizarme. No sé qué fue exactamente, pero parece que Mana-san se ha quedado sin combustible. Es hora de acabar con esto. El techo se había llenado de clones de nuevo, y rápidamente habían abrumado a Toka y Origami. Ambos estaban retenidos por varios clones, y por mucho que intentaron luchar, fueron noqueados. Kurumi me miró directamente. Ah, ¿cuánto tiempo he estado esperando esto? Por fin voy a probar Shidou-san. Pero primero, levantó la mano al cielo y la alarma de terremoto espacial volvió a sonar. ¿Qué estás haciendo, Kurumi? Lo mismo que antes. Quiero que te retractes de esas palabras de Shidou-san. Y esta vez no me dejaré engañar, definitivamente morirán. Bueno, estábamos muy... Cualquier intento de entrar en razón con ella se desmoronó cuando mató al Kurumi que había aceptado ser salvado. Esa fue una declaración de que ella no quería que yo la salvara. No quería que llegara a esto, pero ya no tengo otra opción. No me importa si después de esto mi portada se revienta por completo y tratan de enviarme a la mesa de disección. No voy a dejar morir a una sola persona en mi reloj. Entonces, ¿cómo se siente la desesperación absoluta, Shidou-san? ¿Qué vas a decir ahora? Me limité a pronunciar dos palabras con un significado muy profundo para mí. Treison. La situación no había salido como Kurumi había planeado. Shidou-san se había resistido a retractarse de sus palabras, y mostró una tremenda determinación para seguir su absurdo sueño. Incluso había convencido a uno de sus hijos de que podía ser salvada. No podía negar que su discurso había sido grandioso e inspirador, pero no podía dejarse engañar por esas ilusiones.
Tenía un objetivo, y para lograrlo necesitaba sus poderes y los de Shidou-san. La interferencia de Mana-san había sido algo realmente molesto, y por un momento casi la mata. No sabía qué era lo que había hecho para disparar todas esas armas poderosas, pero era realmente aterrador. En pocos segundos, más de un centenar de sus ios habían sido completamente aniquilados. Usando sus cuerpos literalmente como escudos de carne, ganó tiempo suficiente para usar su bala Aleph y lanzó un ataque suicida. Entonces, algo le sucedió al cuerpo de la chica que se congeló, y si no fuera por la interferencia de Shidou-san, podría haberla matado. Pero ahora todos estaban a su merced. Mana-san ni siquiera podía moverse, Toka-san y Origami-san estaban inconscientes, y Shidou-san estaba retenida por sus ios. Disfrutaría viendo cómo ese rostro decidido se llenaba de desesperación e impotencia. Y empezaría por hacerle traicionar su sueño. Entonces, ¿cómo se siente la desesperación absoluta, Shidou-san? ¿Qué vas a decir ahora? Pero, para su sorpresa, en lugar de intentar resistirse y negarse, solo pronunció un par de palabras aparentemente sin sentido. Traición. Sucedió muy rápido. Demasiado rápido para que apenas pudiera distinguir lo que sucedió. Sintió que el poder explotó del cuerpo de Shidou-san, y en el momento siguiente, sus ios estaban cayendo al suelo, con cortes afilados en sus gargantas, dejándolos sin poder respirar y desangrándose hasta morir. Y allí estaba el chico que quería comer, de pie entre los dos cuerpos ensangrentados. En sus manos habían aparecido un par de espadas chinas, una blanca y otra negra con un patrón hexagonal rojo. Eran hermosas obras de arte, ahora manchadas con su sangre. Y ahí estaba esa mirada. Su expresión no era la seriedad que usaba en el callejón, o la expresión decidida que estaba usando mientras intentaba convencerla de que podía ser salvada. Su mirada era fría y sin emoción, y ella podía sentir cómo la penetraba. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al ver esa imagen. Sin previo aviso, el chico pateó el suelo y se lanzó sobre Kurumi a una velocidad inhumana. Casi parecía que le había disparado con su primera bala. La espada negra se blandió con la intención de cortarla desde el hombro derecho hasta el lado izquierdo. No pudo reaccionar a tiempo. Fue uno de sus clones el que la salvó, saltando frente a ella y siendo atacado en su lugar. Él no detuvo su ataque, y su otro yo fue acuchillado sin piedad. La sangre los salpicó a ambos, confundiéndola aún más. ¿Cómo es que el chico tan obsesionado con salvarla, ahora trató de matarla sin dudarlo? Incluso si el ataque fue recibido por su clon, tenía la sensación de que él no habría detenido el ataque, independientemente de si era el original o un clon. Pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre ello. La espada negra se detuvo, sin cortar a su clon por la mitad. Algo extraño. Al ver la facilidad con la que lo atravesaba su vestido astral, no debería haber tenido problemas para terminar de cortar el cuerpo de su otro yo. No, algo andaba mal. La espada apuntaba directamente a su pecho. Zadkiel, Aleph. Confiando en sus instintos, rápidamente cargó la bala de su ángel y se disparó en la sien. Su tiempo se aceleró, lo que le permitió retroceder en el tiempo para esquivar el ataque que seguramente la habría matado. La espada se inundó de energía mágica y la hoja estalló hacia adelante, extendiendo su longitud al doble de la original. Su lado romo se astilló, lo que hizo que tomara una forma similar al ala de una grúa. El cuerpo de su otro yo prácticamente explotó de adentro hacia afuera. Si antes había la más mínima posibilidad de que todavía pudiera estar viva, ahora ya no. Shidou-san arrojó la espada junto con el cuerpo a un lado, como si simplemente se estuviera quitando una chaqueta. Su mirada fría y llena de acero, así como sus espadas, permanecieron. Zadkiel, Aleph. Kurumi no perdió el tiempo. Esta vez cargó varias balas de su ángel en sus dos pistolas, y aprovechando el efecto aún activo de la bala anterior, las disparó todas a los clones que le quedaban en el techo. Con su tiempo acelerado, todos se lanzaron hacia él desde todas las direcciones con la intención de contenerlo. En un instante, su cuerpo fue cubierto por unos 50 kurumis. Lo último que vio de él es que la espada blanca que tenía en la mano se desvaneció en motas de luz. Sin embargo, no tuvo ni un segundo para relajarse. Otra explosión de poder se sintió desde el interior de toda la montaña de kurumis. Esta vez era mucho mayor, comparable a la de un ángel. Una luz estalló e hizo estallar a todos sus clones. Sus cuerpos estaban completamente carbonizados. Shidou-san no se había movido del lugar, pero tenía otra espada en sus manos.
Esta vez era de estilo europeo, con una hoja más larga que la media y una empuñadura dorada sin adornos. Pero lo más notable era el enorme poder que otorgaba, empequeñeciendo al ángel de Tokasan o a cualquiera de las armas que disparaban mana. La espada se desvaneció en motas de luz, y Shidou-san corrió hacia ella de nuevo. A pesar de que estaba desarmado, sabía que podía sacar otra espada de la nada. Pero, Gurumi no había sobrevivido a la constante confrontación con esa desagradable empresa durante tanto tiempo solo por sus poderes espirituales. Zazkiel, Zajin. No se había quedado de brazos cruzados, y había preparado una contramedida en el remoto caso de que sus clones fracasaran. La séptima bala estaba cargada en el arma, y ella disparó directamente a Shidou-san. En el momento en que hiciera contacto con ella, su tiempo se congelaría y ella habría ganado. Sin embargo, su oponente también había pensado en varios pasos por delante. Su victoria habría sido segura, si Shidou no supiera ya cuál era el efecto de esa bala. En el momento en que ella cargó la bala, él agarró la chaqueta del uniforme que llevaba puesta y se la quitó. Rápidamente lo reforzó y lo lanzó hacia adelante. La bala impactó en la chaqueta. El refuerzo funcionó, haciendo que la chaqueta ofreciera una resistencia mínima a la bala, haciendo que su efecto se activara y detuviera su tiempo. ¿Qué? Gurumi no había anticipado algo así. Esperaba que al menos tuviera que reducir la velocidad para esquivar la bala, lo que le daría tiempo suficiente para recomponerse. Zazkiel no tuvo tiempo de cargar otra bala de su ángel. Shidou ya había cruzado la distancia entre los dos, y balanceó las espadas recién proyectadas hacia su cuello en un movimiento de tijera. Logró poner sus armas en el camino de las espadas, deteniéndolas a centímetros de su piel en un estallido de chispas. ¿Cómo eres tan fuerte? ¿Qué eres? Preguntó completamente confundida y asustada mientras forcejeaban. Sus brazos temblaban, apenas capaces de igualar la fuerza reforzada del niño. No respondió. Él no dejaba de mirarla con esa mirada fría que le ponía los pelos de punta, como una máquina de matar sin emociones. Empezó a sentirse muy agitada. Un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo la inundó. Finalmente, Shidou se puso más fuerte y terminó la lucha. Sus armas fueron arrancadas de sus manos y volaron lejos de ella, dejándola completamente indefensa. Shidou dio una vuelta completa, pateando con fuerza el costado de Gurumi y enviándola contra la pared junto a la puerta del techo. Tosió sangre mientras se deslizaba por el cráter que había quedado en la pared y se sentó con la espalda apoyada en él. Por el dolor que sentía, varias de sus costillas debieron estar fracturadas en el mejor de los casos, pero al ver que podía respirar sin dificultad, su pulmón no había sido perforado. Abrió los ojos y trató de levantarse, solo para detenerse cuando una espada apareció ante ella, apuntando su hoja a su cuello. Shidou-san estaba allí, de pie frente a ella, todavía mirándola con esos ojos fríos. Por fin, comprendió la sensación que había tenido desde que vio esa mirada. Iba a morir, y le tenía miedo. Gurumi no quería morir, pero el inexorable verdugo frente a ella negaba cualquier posibilidad. Volvió a cerrar los ojos, su cuerpo temblaba, y esperó el golpe final, pero nunca llegó. Abrió uno de sus ojos y, para su sorpresa, la expresión de Shidou-san se había relajado y había vuelto a su habitual expresión estoica. ¿Ves? Todavía tienes miedo de morir. Eso significa que aún no estás completamente podrido. Todavía puedes ser salvado. Las espadas que tenía en las manos desaparecieron y le ofreció la suya. Conocía sus intenciones. La oferta era realmente tentadora. Si ella tomaba esa mano, toda esa vida de matar o ser asesinada finalmente terminaría. Podría tener una vida normal y feliz, e ir a la escuela junto con Shidou-san, como hizo Toka-san. No podía negar que estos días se divertía yendo a clase, y también se divertía en su cita con Shidou. Aún así, todavía tenía su objetivo para el que había estado acumulando tiempo en primer lugar. Su mente estaba llena de dudas, sin saber si tomar o rechazar esa mano que prometía la salvación. Pero ambos fueron interrumpidos por la voz de una niña de primaria. Oni-chan. Ambos se giraron para mirar la voz, y los ojos de Shidou se abrieron. Allí estaba Kotori, con una expresión que era una mezcla de incredulidad, horror y miedo. Shidou sintió que emitía un poder abrumador, como el de un espíritu. Llevaba lo que parecía un vestido tradicional japonés en colores rosa y negro. Su largo cabello ahora estaba suelto, y en su cabello había un par de cuernos atados con cintas negras.
Claramente, eso era un vestido astral. No solo por el poder que emanaba, sino por el aura de llamas que lo rodeaba. Sabía que la posibilidad de que su hermana fuera un espíritu aún existía, pero aún así, verla así seguía siendo impactante. Sin embargo, el más sorprendido fue Kotori. En el momento en que recibió la noticia de que Kurumi había liberado su poder en la escuela, tomó una decisión. No iba a dejar que Oni-chan lo manejara sola. Esta vez, ella lo salvaría. Por lo tanto, invirtió a la fuerza el flujo de energía entre ella y Shidou, recuperando por completo sus poderes espirituales. Pero cuando llegó, para su inmensa sorpresa, el que encontró en problemas no era su Oni-chan, sino Kurumi. Solo podía parecer atónita ya que su amado Oni-chan, el chico amable que solo quería hacer felices a los demás, ahora se había convertido en una máquina de matar sin emociones. Ver esos ojos fríos realmente hizo que le doliera el corazón. Ambos hermanos se miraron el uno al otro, sin decir una palabra. El secreto de ambos había sido revelado, y la situación era tensa e incómoda, por decirlo menos. Kotori. Lo que Shidou estaba a punto de decir fue interrumpido por un repentino dolor de cabeza. Sus ojos se volvieron borrosos y sus oídos se llenaron de estática. Las imágenes aparecieron en su mente. Era el infierno, pero no era como el que recordaba, el infierno del que había nacido. No, los edificios en llamas eran los mismos que los de la zona residencial de la ciudad de Tengu. Y entre las llamas, era Kotori. Era mucho más joven que ahora, pero llevaba el mismo vestido que ahora. Las visiones se detuvieron tan bruscamente como llegaron. Los apartó y volvió a mirar a su hermana. Estaba encorvada y sosteniéndose la cabeza, por lo que parecía que le había pasado lo mismo. Momentos después, se enderezó de nuevo y los miró. ¿Kotori? Shidou inmediatamente sintió que algo andaba muy mal. Sus ojos rojos brillaban, y su rostro ahora tenía una sonrisa salvaje que no estaría fuera de lugar en el rostro de Lancer. Hazte a un lado, Oni-chan. Si no quieres matarla, entonces lo haré por ti. Shidou estaba paralizado con la boca abierta. Eso no era algo que su hermana diría, ni siquiera en su modo de comandante. Y lo más impactante, era la intención asesina que sentía proveniente de ella. ¿De qué estás hablando, Kotori? Nuestro objetivo es salvarla. Kamael, Meguhiro. Ella lo ignoró y convocó a su ángel, una enorme alabarda negra y roja con hojas idénticas a ambos lados. Las hojas se deformaron, tomando la forma de un cañón. El fuego de su aura comenzó a entrar y acumularse en el cañón. Shidou no necesitó usar el agarre estructural del arma para saber que, con esa cantidad de energía mágica, todo lo que estuviera frente a Kamael iba a ser incinerado sin dejar rastro. Miró a Kurumi detrás de él. Todavía estaba sentada en el suelo, congelada al sentir las intenciones asesinas de Kotori. Bueno, admitiría que puede haber ido un poco demasiado lejos señalándola con su intención asesina al máximo. Incluso si era solo una imitación del aura del asesinato de primates, era suficiente para que una persona normal tuviera que ser enviada a un asilo para perturbados mentales. Pero era la única forma que tenía para que ella entendiera su punto. Al ver que Kurumi no estaba en condiciones de esquivar el ataque, Shidou decidió asumir la responsabilidad y tomar el ataque de frente. Soy el hueso de mi espada. Al pronunciar la primera estrofa de Swaria, sacó su defensa más poderosa de la colina de las espadas. Roaias. El escudo de Ajax el Grande, sublimado en un arma conceptual en forma de flor púrpura de 7 pétalos, apareció frente a él con sus 7 capas. El poderoso torrente de llamas fue disparado desde el cañón con un gran rugido. La primera capa del escudo se rompió en el enfrentamiento inicial. A lo que se enfrentó no fue un proyectil, por lo que el escudo no tenía una defensa adicional contra el ataque. El escudo era uno con Shidou, por lo que el daño que sufrió también lo sufrió él. Su uniforme se rompió y sintió que varios músculos y huesos se desgarraban y fracturaban. Después de unos segundos más, la segunda capa cedió y Shidou comenzó a sangrar por varios lados, pero se mantuvo firme como pudo. Soportar ese dolor en condiciones normales no sería un problema. El dolor siempre había sido parte de su vida. Pero, con las llamas cerca, comenzaron a aparecer más visiones en su cabeza, acompañadas de un enorme dolor en su cabeza. Parecían recuerdos. Los recuerdos perdidos de ese día del incendio en el barrio residencial. Estaba frente a su hermana, con Kansou y Bakuya en sus manos. Su mirada no estaba enfocada en ella, sino en algo a su lado.
No podía decir exactamente qué era, ya que solo podía ver algo borroso en el espacio junto a Kotori. Pero, definitivamente había algo allí. La tercera capa se rompió, llenando el cuerpo de Shirou con más heridas. Al mismo tiempo, su cabeza comenzó a doler más y se llenó de estática. Se dio cuenta de que el torrente de llamas finalmente se detuvo y finalmente se desplomó en el suelo. Lo último que escuchó antes de caer inconsciente fue la voz de Kotori gritando su nombre llena de preocupación.